Ya, hoy es jueves 7 de mayo 2025, son las 15:08 de la tarde. Y me encuentro donde siempre, en la cocina. El café. Prefiero el café en grano. Voy a comenzar con un poema de Eric Polhammer titulado Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a dejar de escribir por un lapso indefinido, 10 años, 25 años, hasta la muerte por vejez, de manera que mis manos se abocaran exclusivamente a hechos prácticos y voluntarios. Si algún servidor desinteresado de la patria me ofreciera un sitio desde el cual cooperar para trabajar y poner fin, de una vez por todas, a la inaudita realidad de la miseria social en Chile, sin violencia alguna. Eh, Quiero hablar sobre la literatura de autoayuda, despreciada por los intelectualoides, despreciada por los academicistas, despreciada por los eh, por mucha gente, ¿ya? Eh, Sobre todo por los estudiantes de filosofía y de algunos de psicología. La literatura de autoayuda, yo la valoro harto, ¿ya? La literatura de autoayuda a mí me inspiró en una etapa de mi vida muchísimo. Y, y leyendo literatura, libros de autoayuda de todo tipo, fui descubriendo que había muchos temas que me iban ayudando a, a cambiar mi manera de pensar, a pensar de una manera un poquito más, digamos, saludable, positiva, optimista. Oxigenó bastante mi mente. Después de, bueno, previo, porque tuve que ser cuando entré en una crisis existencial y me decidí a vender mis libros, a quemarlos, previo a eso, tenía un miedo profundo. Si me deshago de estas ideas que tanto amo, que tanto admiro, ¿con qué las reemplazo? Y empecé a sentirme vacío, sentí el miedo a sentirme vacío. Y ahí comencé a descubrir lo peligroso que es la literatura, de todo tipo, sea literatura fantástica, novela negra, novela existencial, incluso espiritual, también es peligroso, porque requiere de un discernimiento. Y la literatura de autoayuda comenzó en cierta medida a salvarme, porque en ese entonces un compañero de trabajo, un informático, me compartió un par de libros bien interesantes del autor Tus Zonas Erróneas, que es un libro, un bestseller de los libros de autoayuda, escrito por un psicólogo, muy, muy entretenido el libro, realmente entretiene él, y me interesó el autor. Leí el libro y comencé a descubrir que este autor tenía más libros escritos, algunos traducidos, otros no. Y fui buscando, y encontré esos libros y comencé a leerlos y me inspiraron de tal manera, porque ya de tanto leer libros de autoayuda que me compartían y que yo mismo buscaba, el autor de Tus Zonas Erróneas, que se llama Wayne Dyer, o Wayne Dyer, o Wayne Dyer, iba entrando, a diferencia de otros, él iba entrando en una perspectiva casi mística, casi espiritual, los libros que le siguieron. Y hacía referencia a otros autores que me interesaron y empezó a buscarlo y descubrí una filosofía, un movimiento de pensamiento muy lindo, muy bello, que lo mencioné en un video anterior. Y, y me maravilló, y era lo que yo necesitaba. Y ahí comencé a entrarme en el mundo espiritual en cuanto a pensamiento, pensar espiritual desde otra perspectiva.
porque mi acercamiento a la espiritualidad era más bien de carácter religioso y desde lo paranormal. ¿Ya? Voy a hacer un video aparte sobre eso. Eh, Adelanto que yo tengo capacidades de percepción extrasensorial, lo que en algunas culturas llaman, eh, o mejor dicho, en Estados Unidos y en algunos movimientos en Hispanoamérica, medium. ¿Ya? Y esa percepción extrasensorial que me acompaña, que es parte de mí, así como quien se declara de alguna orientación sexual, yo tengo mi orientación espiritual, algo que me provocó muchos problemas, no por lo que veía, ¿ya? Sino por los estados emocionales en que yo me encontraba y no saber distinguir mi emocionalidad, mis emociones de las emociones del entorno en el que me encontraba. Por ende, de mi propia familia. No voy a entrar en detalles acerca de eso tal vez en otro video. Y la literatura de autoayuda me ayudó bastante. Ahora, hay libros de autoayuda que son una mierda, se los confieso honestamente, los he leído. Son una pérdida de tiempo, pero para ciertas personas son útiles. Tal vez no me hizo sentido a mí, pero sí a otra persona. Porque nuestra disposición a comenzar a pensar distinto, a cambiar de hábitos mentales, siempre lo vivenciamos de manera distinta. Algunos llegan a la autoayuda para salir de una depresión. Ahí comienzan a leer libros de autoayuda. Otros buscan la literatura de autoayuda porque les garantiza que van a comenzar a mejorar su vida económicamente. Y comienzan con literatura de autoayuda para prosperar. Lo mío fue existencial, eh, espiritual, y poco a poco comencé no tan solo a adentrarme en el plano intelectual, me ayudó a superar temas intelectuales y comenzar a entrar en mi cuerpo, a entrar en mi cuerpo, comenzar a sentir mi cuerpo, a vivenciarlo. Y así fui haciendo, me atreví a hacer varias cosas, clases de baile, eh, participar con gente que no era de mi, con la cual no tenía mucha simpatía, pero comencé a participar. Y esos cambios, en lo personal, fueron notorios, sobre todo en el trabajo en el que me encontraba y mi familia, sobre todo mis padres. Uno que otro amigo que me conoció, pero después ya dejaron de frecuentarme. Me volví fome, aburrido. Entonces, ¿qué he cambiado? Sí, pero no es tan solo por la literatura de autoayuda, porque también había un interés personal en hacer cambios de hábitos. Y yo creo que es bueno hacer cambios de hábitos mentales. Y cuando el cambio de hábito mental te ayuda a desarrollar un discernimiento, no tan solo intelectual, no todo tiene que ser mental, un discernimiento emocional y un discernimiento corporal acerca de quién eres, dónde estás y cómo te relacionas con el entorno y con la vida misma, cuando desarrollas ese discernimiento, ya logras identificar en el fondo eh, a la persona que eres actualmente, en el estado en que te encuentras, y comienzas a ver de que tú no eres una persona unidireccional, una persona anclada en un espacio y en un tiempo que se proyecta en una dirección. Yo me descubrí, también yo tomé talleres de teatro, incluso, ahí comencé a redescubrir, a hacerme sentido, me empezó a hacer sentido nuevamente la psicomagia, que la había tenido encerrada un tiempo. Y ahí comenzó a hacerme sentido. Y cuando comencé con esa transformación, decidí cortar con el Osvaldo viejo, con el viejo Osvaldo también, y también decidí cortar con la sociedad. O sea, realmente hubo una etapa de ostracismo eh, severo hacia la sociedad. No veía noticias. Antes estaba todo el día informándome de lo que pasaba.
sobre política, sociedad, en fin. Decidí no ver más, me ayudó mucho. Desenchufarme, desconectarme de la actualidad política, de la actualidad en general, me ayudó bastante. Muchísimo. Me aligeró la mente y me permitió comenzar a escucharme. Y hay gente que no se escucha, ¿eh?, a sí mismo. Y está pendiente de los crímenes, del deporte, de la actualidad en cuanto a política, economía, sociedad. Y es bueno descansar de aquello. A mí me gusta hablar de política, pero no me gusta la política contingente. A mí me gusta temas valóricos, temas de sociedad, temas que no se restringen a un gobierno, no se restringen a un partido político. Y este canal, forma parte de ese proceso personal, en el donde yo estoy reconciliándome con las ideas políticas, con la literatura que me gustaba tanto. Y para poder sacarme eso y transmutarlo, estoy haciendo este canal. Yo sé que hay personas quienes me conocen que no me entienden bien, porque yo tengo otro canal que se llama Pensamientos Sanadores. Y difundo pensamientos sanadores, reflexiones, cuestionamientos, porque me dedico a orientar, a la orientación emocional y espiritual, también mental. Eh, y también desde el punto de vista mágico-religioso, que a mí me gusta, me llena de plena satisfacción. Pero es una satisfacción incompleta, porque yo no soy solo eso. Hay gente que me ve y piensa que soy prácticamente un santo. Hay gente que se asombra. Alguna vez estaba ni siquiera fue tarde la noche, fue temprano. Y me bebí, en buena compañía, un vaso de whisky. Hace tiempo que yo no tomo whisky. No soy un bebedor social. No me gusta beber en sociedad, en grupo, ni trasnochar. Bebo alcohol de vez en cuando estoy solo, en casa. Porque para mí es algo, forma parte de mi intimidad, de mi privacidad. Es como hacer el amor. Beber un vaso de alcohol solo en la casa es como hacer el amor. Es mi relación íntima con este brebaje etílico. Y no me gusta andar mostrándolo a gente que no conozco. Entonces, si es por compartir, comparto con jugo, con té, con café, pero nada más. El alcohol no fumo tampoco. Y lo único que ocupo de tabaco es cuando lo ocupo para realizar ofrendas a los santos, a los espíritus, ¿ya? De ahí mi fe, soy cristiano, católico, mormón, y de fe mágico-religiosa. Entonces, eh, entonces una vez me vieron y se sorprendieron. ¿Usted toma? ¿Usted bebe alcohol? Por supuesto, porque no debiera beber alcohol. Y no es siempre. Es que no pensé de que usted bebiera alcohol. Entonces, la gente se forma una idea de ti o de mí de acuerdo a ciertas cosas. También la gente hay que entender que la gente es ignorante, es sumamente ingenua, quiere buscar esperanza en alguna parte o en alguien. Eh, el problema es que esa búsqueda de esperanza en alguien o de inspiración termina convirtiéndose en algo bastante perverso, en un egoísmo que ya realmente yo no entiendo, ¿no? Eh, es importante la flexibilidad mental. Yo me dedico a hacer sanación emocional, espiritual, a prescribir actos psicomágicos a las personas que atiendo, pero eso no quiere decir que yo lleve una vida de celibato absoluto, que esté entregado a la Virgen María, o siga fehacientemente los preceptos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de no beber café. Entonces, yo también tengo somos seres, somos personas, somos individuos
que cumplimos distintos roles en la sociedad. Hay personas que trabajan, pero no son el trabajo. Se desempeñan en una institución, en una organización, pero no son la institución ni son la organización. Yo me dedico a esto. Estuve trabajando en un hospital como administrativo, en un cargo administrativo, pero yo no soy el personaje administrativo. Me gusta la literatura, pero yo no me identifico con la literatura. Me dedico a hacer sanaciones, organizo actividades poéticas, me gusta hablar de política de vez en cuando, tengo una tendencia política, pero eso no quiere decir de que deba ser obcecado, cerrado en mis ideas. Si hay una cosa que no me gusta en política es cuando la gente comienza a opinar o a expresarse desde la emocionalidad. Eso es lo peor. Porque cuando la gente se expresa en política desde la emocionalidad, no hay diálogo. El diálogo debe ser racional. Por eso que es relevante el discernimiento, discernir, presentar argumentos, tener un manejo de las emociones. Como decía Nehru, contar con un temperamento racional. Y a mucha gente le hace falta eso. Hace falta la madurez emocional. La madurez que no tienen, por ejemplo, los políticos, los dirigentes políticos. Los políticos no tienen madurez emocional. Es cosa de ver cómo estallan políticamente, emocionalmente. Ninguna racionalidad, no, todo emocionalidad absoluta. ¿Y qué es lo que provocan en ellos con eso? Despiertan la emocionalidad de la gente se altera, se molesta, se incomoda. Y yo encuentro que eso es sumamente perverso. Y lo que hace falta a la gente es madurez emocional, pero una madurez emocional cívica y desarrollar la inteligencia emocional. Y quienes decidan participar en política también deben desarrollar eso. Y mediante el ejemplo, educar a la ciudadanía. Yo a veces pienso que a todos los políticos les hace falta literatura de autoayuda. Pero a veces pienso, si no son lo suficientemente maduros ni emocionalmente inteligentes, ¿serán capaces de entender la literatura de autoayuda? Yo creo que no. Y la literatura de autoayuda no hay que ser despectivo, la literatura de autoayuda sirve, si funciona. Porque en el momento en que una nueva idea entra en tu mente, te permite una oxigenación mental, te inspira, te lleva a la reflexión. Y ya cuando la narrativa y el autor de autoayuda lo hace bien y es capaz de llevarte a un estado de introspección personal y de reflexión, es lo mejor. Al menos eso fue lo que me provocó mi experiencia con este autor, Wayne Dyer, que me llevó a ese nivel de introspección. No todo pasa por la mente, por lo intelectual. Es cierto que cuando logramos intelectualmente entender ciertas cosas y podemos identificar y entender cómo funcionan nuestras emociones, podemos hacer algo, podemos encauzarlas, orientarlas o bien controlarlas. Pero eso requiere una concientización acerca de eso. Y de nuestra sincera intención y disposición para realmente hacer esa transformación, aquel cambio de hábitos. Y eso es lo más difícil. Hay gente que no está dispuesta a hacer esos cambios de hábitos, porque la manera en la que viven es la que les da un sentido de vida. Y aquí viene lo terrible. Porque el sentido de vida que tú tienes leyendo eh, literatura que es dramática, que es pesimista, bueno, va a ser bien difícil que puedas hacer cambio en tu vida. Bueno, de partida una persona pesimista, que le gusta la literatura pesimista, negativa,
no va a querer cambiar de punto de vista, va a querer reafirmar lo que está leyendo, las creencias que está absorbiendo, porque esas creencias le dan un rumbo de vida y en su trabajo busca reafirmar esas creencias pesimistas. En su trabajo, en la familia y en todos lados. Y ahora yo me pregunto y te pregunto a ti, a ustedes, ¿esas creencias pesimistas les permiten a ustedes crecer y desarrollarse como personas, hombres y mujeres libres? Libertad no es solo hacer lo que uno quiera. Libertad es hacer las cosas tomando conciencia de lo que estoy haciendo sin dañarme a mí ni dañar a los demás. Y sobre todo, una persona libre no es aquella que se ata o se esclaviza en sus decisiones, o por sus decisiones, o por las decisiones que yo he tomado. Yo he tomado decisiones malas y me han avergonzado muchísimo. Pero asumo la situación y trato de enmendar el camino, pensando de una manera nueva, ampliando mi conciencia, mi perspectiva de la vida. Por una oportunidad dijeron, siempre me dicen de vez en cuando, eres muy ingenuo, eres muy positivo. Yo no soy ingenuo, pero la gente no entiende eso. Yo soy un optimista racional. Yo sé que hay problemas de la vida que no se solucionan pensando positivo, que no se resuelven. Pero eso no es una excusa para que yo aprenda a relacionarme de una manera más saludable y amigable con aquello que no voy a poder resolver. Por ejemplo, una enfermedad terminal. Por ejemplo, mi familia. No la puedo cambiar. Los he aceptado como son. Me relaciono con ellos desde la forma que ellos tienen de ser. No busco cambiarlos. Lo único en lo que trabajo es evitar que el comportamiento de ellos me afecte. Y evito dar más de lo que debiera dar a mi familia. Poner límites. Hay gente que se involucra en política y no pone límites. Hay gente que decide tener una relación amorosa y no pone límites. Hay personas que en el trabajo quieren ser los mejores y se comprometen, se ponen la camiseta por la empresa, por la jefatura, y la jefatura y la empresa no los considera y después, llegado el momento y el tiempo oportuno, se deshacen de ellos. Hay personas que no ponen límites en su relación con sus compañeros de trabajo, ya sea en el ámbito laboral, de trabajo o en el ámbito sindical. Y uno tiene que aprender a madurar, a discernir. Hace falta una madurez emocional. ¿Cómo es posible de que no seas capaz de diferenciar un amigo de un compañero de trabajo? Es tu compañero de trabajo, no es tu amigo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que estás confundiendo? Discernimiento, madurez emocional. Y en literatura, como en política, como en muchas otras cosas, se requiere de una madurez emocional, de desarrollar, cultivar esa inteligencia emocional, desarrollar discernimiento. Se requiere para poder crecer aún más, para poder vivir en libertad. A los políticos, a la gente, a la ciudadanía, le hace falta madurez emocional cívica, madurez cívica, madurez emocional. La literatura de autoayuda hace bien porque nos ayuda a reflexionar, oxigena nuestra mente, pero también tenemos que ser críticos. Críticos. Porque la literatura de autoayuda no va a resolver mis problemas. No va a resolver tus problemas. Te va a dar herramientas. Pero hay muchos problemas que tú tienes, y lo digo por experiencia, que se encuentran subordinados o limitados a ciertas condicionantes sociales, económicas, culturales,
que tú, en la mayoría de los casos, tú no escogiste. Tú no escogiste la familia en la que naciste. Vaya. Esas son las condicionantes. Te tocó nacer en una familia de buenos recursos. Te fue fácil entrar a la universidad y estudiar. Te fue fácil. Esas son las condiciones en las que tú naciste y en las que tú estás. Hay otras personas que, sin embargo, no tienen una buena situación económica y les ha costado mucho. Son esas las condiciones. Y los libros de autoayuda no consideran eso, porque los autores de la literatura de autoayuda, en la mayoría de los casos, escriben desde situaciones dadas, desde lo que les ha sucedido, y eso lo proyectan hacia los demás pensando de que eso les va a ayudar. En la mayoría de los casos sí, la gente busca una solución, busca una orientación. Están cansados de botar la plata en psicólogos, en psiquiatras, sobre todo los psiquiatras que les dan de medicamentos y no resuelven nada, no le ayudan en nada. En psicólogos, rellenos, llenos de prejuicios. Ahora cada psicólogo tiene su ideología política, su orientación espiritual, sus convicciones personales y sus ambiciones profesionales. Entonces, la literatura de autoayuda es un recurso que está al alcance. Por una suma cantidad, por una cantidad de dinero, te compras el libro, lo lees, te entretienes, te hace pensar, te hace reflexionar, cuestionar, te entrega alguna herramienta práctica. Entonces, entre leer a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, a Søren Kierkegaard, yo prefiero leer libros de autoayuda. Yo se los digo honestamente, yo prefiero la literatura de autoayuda antes que leer a Friedrich Nietzsche. Para entender a Nietzsche, tienes que entender su vida, una vida miserable, para mi gusto. Y todo o sea, leer a Nietzsche implica entender el contexto en el que escribe, desde el que escribe Nietzsche, y entender su obra también y el propósito de su obra. Quien no entiende a Nietzsche no se dedica a estudiar el contexto de su filosofía, que es su manera de pensar, de ver el mundo, va a pensar de que lo que él escribe es verdad. Yo he leído discursos, tengo la autobiografía de Martin Luther King, que es un compilado de textos, y yo puedo decir de que él dice tantas verdades, tantas cosas, ideas ciertas, que las que dice Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Pero ¿cómo está diciendo él? Sí, lo puedo decir. Las afirmaciones de Friedrich Nietzsche tienen sentido en su vida, en la vida de Friedrich Nietzsche, y que pueden encontrar una correlación con lo que sucede. Las afirmaciones de Martin Luther King o también de Gandhi son ciertas y encuentran una correlación, una concordancia, se relacionan con lo que sucede en el comportamiento humano. Porque ellos dos son humanos. Y lo que están narrando, retratando, son vivencias humanas. Son vivencias humanas. Por consiguiente, humanamente podemos ser pesimistas o podemos ser optimistas a pesar de las desgracias. Por eso yo prefiero entre filosofía profunda, filosofía densa, yo prefiero la literatura de autoayuda. Y la metafísica cristiana americana y el trascendentalismo americano. Yo me quedo con eso. Para mí es mucho más inspirador.
porque me hace reflexionar en temas profundos y en las vivencias del cotidiano. Si leo a Nietzsche, no me dan ganas. Si alguien que lea a Nietzsche, imagínense una persona que lea a Nietzsche por interés de Nietzsche. ¿Tendrá ganas de vivir? O si leen a Cioran. Emile Cioran creo que se llama. Ya no me acuerdo el nombre. Personaje que leí también en su momento. Y que yo no me arrepiento de haber votado sus libros. Emile Cioran. Emile Cioran. El mundo del pesimismo y de la nostalgia, la literatura pesimista y nostálgica, es sumamente peligrosa y tiene que leerse con cuidado, con ciertas restricciones. Yo he estado viendo en internet algunas cosas, pero las he leído desde otra perspectiva. Eso también me hizo daño, porque fui cultivando una visión pesimista de la vida. Oh, el celular. Ahora he leído algunas cosas de Nietzsche desde otra perspectiva, con el objetivo de inspirarme en el pesimismo humano para poder crear ideas optimistas, transmutar. Y me ha sido beneficioso ese ejercicio, porque hay muchas ideas pesimistas que por muy cómicas que sean, retratan la realidad humana, de la condición humana. Y hay mucha gente así, sumamente pesimista. Conozco a varios. Y se retuercen en el pesimismo y lo refuerzan de manera cómica y lo refuerzan y lo refuerzan. Eh, y te arrastran, porque son personas que quieren arrastrar a los demás para sentirse cómodos en la burbuja pesimista en la que viven. Y eso es lo más sorprendente. Gracias por llegar hasta aquí.